Hola de nuevo a todos chicos y chicas, soy Iriana Álvarez Méndez, otro día más por mi canal. El vídeo de hoy yo sé que os va a gustar mucho porque ya es uno de los últimos vídeos, así que de los últimos vídeos de estos vídeos que he ido haciendo de aquí para atrás. Así que sin más dilación y sin más enrollamiento, vamos a comenzar con este vídeo. Bueno chicos, pues en este último vídeo de contándoos todas mis experiencias con las diferentes asignaturas de segundo de carrera, hoy os traigo la experiencia que he tenido con la asignatura de Historia Moderna Universal 2, que se corresponde al segundo semestre de segundo de carrera. Y es una de las 4 asignaturas que pude coger en el segundo semestre. Así que, bueno, al igual que el resto de las otras asignaturas, os voy a contar un poquito lo que hemos ido haciendo a lo largo del semestre. Deciros que en esta asignatura tuve solo una profesora, obviamente, porque solamente había una profesora que era la titular de dicha asignatura. Y bueno, el planteamiento de la asignatura era, por un lado, la profesora proyectaba en el cañón de clase, en el proyector, todo el temario que íbamos viendo, que en este caso en la guía académica, en la guía docente de la asignatura, el contenido teórico eran 3 temas, pero bueno, ahora os explicaré un poco cómo dividió la profe esos 3 largos temas de forma equitativa. Y luego en el planteamiento también estaba el material subido en el campus virtual por parte de la profesora, porque la profe iba subiendo cada uno de los temas que íbamos dando en clase al campus virtual para que nosotros también pues los cogiéramos del campus virtual y los tuviéramos nosotros para poder estudiar mucho mejor. Bueno, en cuanto al contenido teórico, lo que os dije, en la guía docente pone que son 3 largos temas, pero luego la profesora los dividió en temas más pequeños, que creo que eran 6 o 7 temas los que llegamos a dar con ella en total, porque bueno, en cada uno de los 3 largos temas, en el primer tema vimos todo lo relacionado con las transformaciones ideológicas y culturales, donde se habló del humanismo, de las reformas protestantes y la respuesta católica, y la revolución científica y la ilustración. El tema 2 ya hablaba del absolutismo y parlamentarismo, y aquí se habló de las monarquías autoritarias del siglo XVI, el estado absolutista con el ejemplo francés, que fue el que vimos nosotros en clase cuando dimos lo del estado absolutista. También se vio el parlamentarismo inglés y la Europa al este del Elba. Y el último tema hablaba sobre las relaciones internacionales. Y aquí, en este gran tema, se hablaron de cosas como la diplomacia y guerra en el siglo XVI, con la lucha por la hegemonía que tenían los diferentes países y demás. Se hablaron de 2 países, como en este caso era España y Francia, y el escenario europeo, cómo se iba a quedar el escenario en Europa en ese momento. También se habló del cristianismo y del islam, ya que en algunas asignaturas como la que os estoy contando y medieval, por ejemplo, era otra asignatura en la que también hablábamos cosas relacionadas con Bizancio, con el islam, con el cristianismo, con los católicos, y cómo los diferentes países iban entrando en esas 2 grandes corrientes. Por un lado, cómo entraban la gente que ya era católica, cómo entraba el catolicismo, y cómo entraban los musulmanes y demás en el islam. Y cómo luego iban pues intentando que otras personas también se volvieran hacia su cultura o hacia sus costumbres o hacia su
creencia cristiana o islámica. Y la verdad que ese tema a mí me gustó mucho en Moderna, porque aprendí cómo los diferentes, cómo las diferentes sociedades entraron en esas dos grandes corrientes o vertientes. También se habló de la independencia de Holanda. Se habló también, en esa independencia se habló de los conflictos en el siglo XVI con la guerra de los 30 años y cómo se había quedado Europa después del Tratado de Utrecht, donde ya aquí surgió un equilibrio europeo. Luego, la metodología de la asignatura era, por un lado, las clases teóricas y por el otro, las clases prácticas. Las clases teóricas es básicamente cuando la profesora nos explicaba el temario, y las clases prácticas, en las clases prácticas lo que hacíamos era las diferentes actividades que nos decía la profesora que teníamos que ir haciendo a lo largo del semestre, aparte de algunas pruebas escritas que hicimos a lo largo del semestre, y eso eran las clases prácticas. Luego, los criterios de evaluación para la convocatoria ordinaria era 60% de la nota lo tenía el examen teórico práctico que hacíamos a final del semestre en la convocatoria pertinente, que era la de mayo-junio. Luego, la realización de prácticas de clase y los trabajos era muy importante porque tenía un 40% de la nota final de la asignatura. Y luego, la asistencia y participación activa, tanto en las clases prácticas como en las teóricas, era un 10% de la nota final de la asignatura. Y luego, la asistencia obligatoria a las clases presenciales era un 50%. Porque bueno, esto era para la convocatoria ordinaria, ¿vale? Para la convocatoria extraordinaria y especial, el porcentaje es el 100%, que consiste en el examen teórico práctico. Y ya ahí, pues, en ese 100%, ya sacas, ya puedes tener ese aprobado. Lo bueno es que la profesora guardaba las notas de la parte práctica hasta la convocatoria extraordinaria de julio, que es la que hice yo. Y yo sé que tanto en esta asignatura como en otras asignaturas nos guardan las notas hasta la extraordinaria e incluso hasta la especial. No sé si en todas las asignaturas hacen eso porque yo no lo sé, pero yo sí sé que en algunas, como por ejemplo epigrafía y numismática y esta asignatura de la que os estoy hablando, los profes sí guardan las notas de las prácticas, del trabajo y demás, hasta la convocatoria extraordinaria e incluso hasta la especial. Así que nada, chicos, de historia moderna la verdad que no tengo nada más que decir. Lo que dije antes de que a mí esta asignatura sí es verdad que me costó mucho entenderla desde un principio, porque bueno, el temario pues es denso, hay temas que se me hacen más difíciles que otros, pero eso va a pasar en todas las asignaturas, ¿vale? Habrán asignaturas que te gusten más o habrán asignaturas que te gusten menos, y habrá asignaturas que tengan más temario y asignaturas que no. Pero, por ejemplo, esta asignatura a mí sí se me hizo un poco difícil. Difícil por eso, por el temario. Y a la profesora no, porque la profesora la verdad que es un encanto, se nota que tiene vocación por la asignatura que está dando y ojalá pudiera volverla a cursar esta asignatura el próximo curso, pero va a ser una de las asignaturas que si yo llego a tener que hacer la ampliación de matrícula, no voy a poder coger esta asignatura, porque ya os explicaré la ampliación de matrícula bien,
Pero historia moderna no la voy a coger en la ampliación de matrícula, básicamente porque no voy a poder cogerla. Ya os explicaré bien en otro vídeo donde os cuento un poquito cómo se me quedó la matrícula de este próximo curso 26-27, el por qué esta asignatura pues no la voy a poder coger o no la voy a poder volver a cursar. Pero bueno, esta asignatura pues la dejaré para tercero, para sacármela en la convocatoria especial de tercero y intentarla sacar para adelante, que yo sé que si estudiando y esforzándome bastante y teniendo tutorías y demás con la profesora, voy a poder sacar la asignatura para adelante. Pues nada, chicos, yo a los que vais a pasar a segundo de carrera de historia, si hay alguno que me esté viendo por aquí, decirle que no tenga miedo a esta asignatura, que vais a ver, sí es verdad que van a notar el temario denso, ¿vale? Porque se lo digo yo por experiencia propia, pero no le tengan miedo a la asignatura. Además, la profesora les va a ayudar de todas las maneras posibles para que ustedes pues puedan aprobar la asignatura. Y habrá gente a la que se le dé muy muy bien esta asignatura, al igual que otras asignaturas de las que he ido hablando, y habrá gente a la que no se le dé bien y no la apruebe a lo mejor a la primera, como me ha pasado a mí. Pero es que el aprobar una asignatura a la primera, hay gente que sí, que la aprueba a la primera, pero hay gente como yo que no las aprueba a la primera. Y eso no tiene nada que ver con que yo sea menos que otras personas, sino que cada uno necesita su ritmo. Ya yo os haré un vídeo mucho más adelante yo os hice un vídeo explicándoos un poco que iba a estudiar el próximo curso, que ya muchos de los que me seguís desde hace tiempo, cuando yo hice ese vídeo os expliqué el motivo del por qué repetía curso. Y nada, chicos, si queréis ver algún vídeo en el que os cuente lo de la matrícula lo de la matrícula, cómo se me quedó la matrícula para el próximo curso y demás, ponedlo aquí abajo en los comentarios y yo lo haré. Yo me apuntaré ese vídeo y lo haré, porque yo tengo pensado hacerlo, ese vídeo, antes de empezar con los vídeos del curso 26-27, que hablaré sobre la agenda, hablaré sobre cómo me voy a organizar para el próximo curso, inclusive el haul, en fin, los vídeos que ustedes siempre han visto en mi canal desde que empecé a crear vídeos de este tipo de contenido y que sé que gustan mucho. Así que nada, chicos, yo de historia moderna no tengo que contaros nada más. Si os surge alguna duda o alguna pregunta que me queráis hacer, ponedmelo aquí abajo en comentarios y yo pues os contestaré de la mejor manera posible en comentarios. Y porque siempre estoy dispuesta a ayudar a otros compañeros o compañeras que a lo mejor estén en otras universidades o que estén en la misma que yo. Y nada, chicos, no tengo nada más que decir sobre la asignatura de Historia Moderna Universal 2. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis que si os ha gustado ver el vídeo le deis un like, añadidlo a favoritos, suscribiros aquí abajo en el botón que pone suscribirse, activad la campanita de notificaciones y mantenedla activada para que YouTube os notifique que he subido un nuevo vídeo a mi canal. Yo sé que ya este vídeo es el último vídeo que os hago sobre mis experiencias con las diferentes asignaturas que he ido teniendo a lo largo de este curso 25-26, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Y bueno, chicos, ya os haré un vídeo en el que os cuento sobre qué pasó con las asignaturas de primero de carrera y sobre qué ha pasado también con mi matrícula del próximo curso, que ya estamos a la vuelta de la esquina de empezar las clases otra vez. Así que nada, chicos, ya nos veremos en el siguiente vídeo.